Doctora Idoia Salazar, fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Gracias por estar en Salta, gracias por su tiempo para conversar sobre estos temas. Un placer, para mí es un placer estar aquí. Para mí también, poder conversar sobre este tema. ¿Por qué? Porque me retrotraje a lo que sucedía cuando yo era chica y en el colegio se comenzaba a hablar en encuentros pedagógicos respecto del impacto de la televisión en la escuela. Y había que pelearse con la televisión, había que sacarla, había que tener horarios preestablecidos. Y después de un tiempo se empezó a conversar de la posibilidad de que la televisión se incorpore a la escuela y generar ciudadanos críticos, en todo caso, para mirarla. Y entonces cuando aparece la inteligencia artificial, en algún lado colapsé ambas ideas y digo, ¿qué pasa con la educación y la inteligencia artificial? ¿Nos vamos a pelear con la inteligencia artificial? Pues esa pelea ya ha empezado, en realidad. Ya estamos en lucha. Ocurrió, es un muy buen símil. El que comentas, es cierto que cuando empezó pues la posibilidad de meter la televisión en las aulas, había muchas personas que llevaban ya mucho tiempo con la idea de simplemente usar pues los recursos tradicionales para enseñar, que se vieron reacios, que ellos eran reacios a usar este tipo de tecnologías porque pensaban que la educación iba a ir a menos usando los recursos audiovisuales. Claro. Y el tiempo ha demostrado que no ha ido a menos, que realmente ha cubierto un nicho que ha traído es una mejor educación, que los alumnos en realidad se queden más y mejor y seamos capaces quizá de enseñar más tiempo, más materia en menos tiempo. Sí. Y esto parecido es cierto que ocurre con la IA generativa, con ChatGPT. Anteriormente a ChatGPT es cierto que no se hablaba mucho en las aulas de inteligencia artificial, pero gracias a esta facilidad de uso que tienen estas tecnologías y su utilidad, y también que es gratuito, es una herramienta gratuita, pues cualquier alumno puede optar a hacer una cuenta gratuita y empezar a usar esta tecnología. Yo la verdad es que cuando empezó ChatGPT había mucho en la universidad donde yo estoy, que es la Universidad CEU San Pablo, había mucho problema a nivel de rectorado, a nivel de profesorado respecto a su uso, por esta posibilidad que tiene la herramienta de hacer muy bien los resúmenes, de hacer muy bien trabajos de clase en determinadas cuestiones, y nuevamente tenemos la idea de inteligencia artificial igual a sustitución del trabajo. Y hubo mucha problemática, incluso se llevó unos días a prohibir, unas semanas, incluso algún mes, a prohibir el uso de esta tecnología en las aulas, hasta que se llegara a saber la utilidad real. Contanos eso, nos metamos en la utilidad real y en por qué no hay que prohibirla y en todo caso, cómo la incorporamos a la educación. Imaginemos, para comentar esto me gustaría ponerte otra comparativa. Imaginemos cuando entró la calculadora, cuando se diseñaron las calculadoras de bolsillo, es que hubiéramos dicho, bueno, pues si aparecen las calculadoras, pues lo que tenemos que hacer, eso va a suponer que el alumno no tenga tanta capacidad para hacer operaciones, entonces vamos a prohibir las calculadoras también en las aulas. Eso al final, pues lo que ha ocurrido, poniendo una comparativa entre las dos cosas, es que los alumnos en realidad no han dejado de aprender a sumar, a multiplicar, a dividir, a hacer determinadas operaciones, y lo que han hecho ha sido complementar su formación con estas herramientas que les ayudan a hacer procesos más complejos, resolver problemas más complejos, y luego cuando llegan a las empresas, pues poder también usar ese tipo de herramientas y más computación para poder resolver con cuestiones más complejas. ¿Qué es ChatGPT? Aquí, algo similar, pero en lenguaje. Pero en el área del lenguaje es un error prohibirlo, porque es una herramienta que ayuda a hacer tareas, determinadas tareas, pues de una manera quizá más compleja, y nos puede hacer que evolucionemos en nuestra forma de hacer determinados trabajos más complejos, quizá haciendo que acciones o actividades que se fomente más el espíritu crítico y no tan centradas en teoría, o en que no perdamos tanto tiempo en cuestiones tan teóricas y nos centremos más en cuestiones más de crítica, o más de críticas, me refiero, en cuestiones de habilidades críticas u otro tipo de desarrollo
de habilidades mucho más útiles en la sociedad en la que nos vamos a enfrentar en el futuro. Entonces la mirada ya no es sobre el alumno que usa el ChatGPT, sino sobre el profesor en todo caso, que tiene que darle otro contexto a esa herramienta. Sí, y fíjate en la dificultad tan tremenda. Estamos haciendo que profesionales que llevan muchos años desarrollando sus tareas de enseñanza de una manera, ahora esto de una manera muy metódica, directamente les cambiemos la manera de enseñar. Y esto obviamente pues provoca un rechazo y a que digan, uy, esto no es una herramienta útil, tiene muchos problemas y puede causar más problemas que beneficios. Es cierto que no hay que tener confianza excesiva en la tecnología, eso desde luego, porque también se puede equivocar, pero sí que es una herramienta útil de base para poder hacer otro tipo de desarrollos o de actividades. Ahí me quiero meter un poquito. Si tenemos que verle los riesgos, ponemos la lupa sobre los riesgos del ChatGPT o de la inteligencia artificial, ¿qué nos tenés para contar de eso? Toda herramienta, toda tecnología tiene esta parte de riesgos, porque depende de la manera en que lo uses, pues puede ser usada para el bien o para el mal. Específicamente inteligencia artificial, ¿cuál es el mayor riesgo? Uno de ellos es lo que comentaba respecto a la confianza. Si tenemos cualquier tipo de tecnología, o sobre todo últimas tecnologías como Internet, redes sociales, genera mucha adicción. Esta adicción y sobre todo no solamente adicción, sino confianza en lo que se extrae de esta tecnología. Por ejemplo, confiamos mucho en el GPS del coche, confiamos en lo que nos dice Google, cuando en realidad esto es una herramienta que puede fallar. También es una máquina que puede tener fallos, muchos de ellos porque ha sido mal entrenado, porque ha sido mal configurado, no ha sido bien programado, u otro tipo de cuestiones. Si tendemos a tener a no controlar de alguna manera la adicción, es decir, la IA, el uso de ChatGPT no es para todo, es para determinadas cuestiones. Vamos a intentar limitar y centrar su uso en determinadas tareas. Vamos a intentar que no se confíe en exceso, que aún así lo que nos den, sí, así lo requiere, tener que realizar comprobaciones para ver si en realidad es algo veraz o no, derivado de un mal entrenamiento del sistema o este tipo de cuestiones. La inteligencia artificial, al final, otro de los riesgos que tiene es que se entrena con datos. Si nosotros no hemos entrenado bien ese sistema de inteligencia artificial, puede provocar sesgos, discriminación, problemas derivados de que directamente se aplica la decisión del sistema de inteligencia artificial, y si no ha sido bien llevado el proceso, al final tienes problemas de discriminación ya de otro tipo, no de IA generativa, por ejemplo, a la hora de admitir alumnos aquí en esta universidad. Si le dejamos autonomía, si tenemos esa confianza ciega en la máquina, pues al final el resultado puede ser pues que se produzcan decisiones no deseadas. Y Doña, sos fundadora, porque además se te ocurrió esta idea de tener un observatorio que mire el impacto social y ético que tiene la inteligencia artificial. Contame, ¿de qué se trata este observatorio? ¿Qué es lo que justamente mira con atención y cómo funciona? Pues en realidad se me ocurrió esta idea por la necesidad que veía a nivel internacional de aterrizar en cuestiones prácticas la ética y el impacto social de la inteligencia artificial. Había mucha teoría en torno a esta ética de la inteligencia artificial, problemas de discriminación, problemas con la autonomía de los sistemas o con la transparencia, pero había poca realidad, mucha filosofía y poca bajar a la tierra a ver de qué manera implementar esos riesgos, al final sociales, directamente en los sistemas de inteligencia artificial que estaban desarrollando o usando ya gobiernos, instituciones públicas y privadas y empresas. Y creamos Odiseya, justo conseguí reunir pues, a un grupo grande de profesionales de prestigio interdisciplinares para entre todos conseguir desarrollar herramientas y estrategias específicas para prevenir, por un lado, que las empresas no tengan en cuenta estos riesgos éticos, hacer mucha concienciación empresarial para hacerles ver que es necesario desde el diseño, desde el comienzo de la estrategia en inteligencia artificial, pensar en esos posibles riesgos y empezar a saber, y es posible, ver las consecuencias del sistema anteriormente para prevenir posibles impactos negativos, no solamente sesgos, otro tipo de impactos negativos. Eso por un lado, a nivel de concienciación empresarial. Por el otro,
divulgación a la sociedad. Todas estas cuestiones se estaban tratando más antes, ahora cada vez más. Es verdad que estamos acercándolo a la sociedad, pero se estaban tratando mucho a nivel científico y a nivel empresarial. Y la sociedad plana, la sociedad en general, era muy ajena a qué era en realidad este tipo de tecnología y de qué manera le iba a impactar. En realidad no saben de quién les coge los datos ni de qué manera actúan esos sistemas de inteligencia artificial de manera inconsciente sobre nuestra toma de decisiones cuando accedemos a cualquier tipo de aplicación con inteligencia artificial. Y creo que tienen todo el derecho del mundo a saber. Por eso pues creamos Odiseya y trabajamos mucho en la divulgación a nivel de usuario. Damos charlas también en residencias de ancianos, a todos los grupos de edad, porque todos recibimos el impacto de esas tecnologías y tenemos el derecho a saber para poder decidir y crear espíritu crítico en este sentido y yo poder decidir si realmente pues quiero usar o no, o por lo menos si lo hago, de qué manera me expongo a que mis datos pues sean usados de una manera u otra, que sea consciente de esa incidencia sobre mi toma de decisiones cuando veo un programa de una plataforma tecnológica, que sepa que yo tengo capacidad de no hacer caso a esos sistemas de recomendación y poder pues acceder por mi cuenta a otra decisión que tome yo porque es mi criterio y es lo que quiero hacer. Y hace falta mucha divulgación. Eso te iba a decir. ¿Y están pensando en ir, por ejemplo, a escuelas para poder hacerlo más masivo? Porque, de hecho, la artificial aplicada a cualquier plataforma que abramos en el celular es a veces muy difícil para el ojo del ser humano identificar si está modificado o no con inteligencia artificial. Cuesta mucho si no tenemos un entrenamiento, ¿no? Sí, este entrenamiento es difícil porque no se nos da formación sobre ello. Ese tipo de formación se tiene que dar no a través de un seminario específico sobre redes sociales una vez al año. No, eso es un error. Cuando se enseña sobre tecnología en los colegios, al menos en España, lo que se hace es enseñar técnica, como si dijéramos cómo se usan los programas como Office o otro tipo de Scratch en programación, otro tipo de cuestiones. Pero saber de tecnología no es eso solamente. Hay que aprender de qué enseñar a los usuarios con un lenguaje plano que se pueda entender de qué manera afecta el mundo, el hecho de que yo vaya navegando en Internet de un lugar a otro, las redes sociales que uso, hacer conscientes a los chicos de la huella digital que van generando, que sean conscientes también de qué maneras lo usan las empresas, porque el riesgo no está en el sistema en sí mismo. El riesgo está en las empresas que están detrás de ese sistema de inteligencia artificial, que son las que recogen tus datos y tienen tendencia a modificar de manera inconsciente tus gustos para dirigirte a la compra de un producto o servicio. Es marketing encubierto, pero se hace. Y burbujas. Pero se hace. Pero el problema no es el algoritmo, son las personas que están detrás de esos sistemas, que están usando una tecnología para hacer técnicas de marketing inclusivo directamente en la persona, más allá de la consciencia de la persona. Es un riesgo que al final yo creo que es posible resolver con una mejor educación, formación en estas cuestiones, en el mundo de datos en el que vivimos. Recién hablábamos de que ustedes habían hecho estudios multidisciplinarios. Si me tuvieses que nombrar uno más allá del marketing encubierto, que me parece que quedó claro de qué se trata y que nos impacta a todos los que tenemos un teléfono de alta gama o un teléfono celular en la mano. Nos metamos en otro riesgo que me quieras contar y que sea importante que cualquier ciudadano lo conozca y que ustedes lo hayan relevado desde el observatorio. Bueno, tan evidente. Sí, esta cuestión específica, obviamente, de la discriminación es algo muy en estudio, principalmente, pero es muy en estudio y es un riesgo real, tanto en cuestiones de sexo como de raza, como de edad. Eso es pues muy claro, pero no es un riesgo solo de la inteligencia artificial, es un riesgo de la inteligencia artificial que viene derivado de un problema humano. Al final, lo que ocurre en muchos de los riesgos de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que el entrenamiento por ahora son datos generados por nosotros, de las acciones que hacemos nosotros. Si nosotros, hay muchas personas que incluso de manera inconsciente tienen tendencia a discriminar de alguna manera, incluso inconsciente por su propio contexto de educación. Si nosotros lo traducimos a datos y
sesionamos con una máquina que al final aprende de los datos que le damos, pues pueden llevar a decisiones pues discriminatorias, y eso es uno de los también de los grandes peligros. Manipulación política en época electoral, ese tipo de cuestiones también estamos estudiando posibilidad que tienen, obviamente, pues partidos políticos de hacer, pues a través de las redes sociales, principalmente, pues hacer manipulación a nivel persona, a nivel de cada uno de nosotros para dirigir ideales. En estos casos es una tendencia que estamos también vigilando. También, a nivel general, lo que estamos trabajando es no solamente en esas cuestiones. Ahora, por ejemplo, a través de una cátedra de IA generativa que vamos a iniciar, y esperamos poder tener colaboración con la universidad, con Oducal y con UCASAL. Estamos investigando nuevos posibles retos éticos derivados del futuro de la inteligencia artificial, porque ya conocemos muy bien estos retos de discriminación o de dejar demasiada autonomía a las máquinas, pero con los diferentes casos de uso que se van a y la evolución de la propia tecnología de la inteligencia artificial en un futuro, preveemos que haya nuevos retos éticos que hay que intentar predecir para actuar más rápidamente e intentar resolverlos. Y a través de esta cátedra de IA generativa vamos a intentar realizar estas predicciones a corto plazo para intentar aportar soluciones. Se necesita, por supuesto, investigación, pero se necesitan muchas acciones prácticas para resolver. Ya vivimos en una sociedad que avanza a gran velocidad y no te puedes quedar dormido a la hora de realmente buscar soluciones prácticas adecuadas a casos muy concretos de empresas que empiezan a sacar un nuevo producto que pueda afectar de una manera diferente y que no hemos podido prever todavía a las sociedades y sabemos que esto va a dar mucho dinero a nivel empresarial, que se van a generar muchos retos que hay que trabajar, y la empresa al final es la empresa. Y yo creo que desde estas áreas de investigación o observatorios tenemos que trabajar para prevenir posibles riesgos. ¿Existen experiencias similares en otros puntos del planeta? En Argentina, por ejemplo, ¿tenés información de que haya un observatorio, que haya gente involucrada en esta mirada crítica de lo que sucede con la inteligencia artificial? Sí, a nivel internacional hay muchos centros que tratan la ética en la inteligencia artificial. En Argentina, desde del IA Lab de la Universidad de Buenos Aires también. Son bastantes también en Latinoamérica, y bastante también en Chile, en otros países, también en la República Dominicana. Estuve hace poco también, y también tienen algo específico. Yo creo que lo que pasa es que es cierto que en cada país es un mundo, tiene un contexto diferente, y es importante aterrizar pues estos principios éticos al contexto social para ver la viabilidad de poder aplicar las soluciones que tenemos en Europa, por ejemplo, a ellos, al contexto específico. Una de mis investigaciones más de líneas de investigación es la perspectiva cultural en el acercamiento de la ética y la inteligencia artificial, y es la clave. Tú, cuando hablas de ética e inteligencia artificial, no puedes generalizar, o de regulación en inteligencia artificial, no se puede generalizar. Hay que adecuar en función del contexto específico, del caso de uso específico, para ser eficiente. Si generalizas, lo que valga en Europa muy probablemente aquí no valga. Claro. El impacto puede ser diferente. Lo que se busca es acelerar los tiempos, porque es tal el impacto. Hacerte una pregunta sobre el futuro a vos parece que es hacer magia, pues no podemos saber. Estamos viviendo el impacto en este momento, entonces uno lo que busca quizás es acelerar los tiempos, y si ustedes tienen avances al otro lado del Atlántico, traerlos y tratar de implementarlos, pero no funciona así. Es difícil porque ese contexto incide mucho sobre la perspectiva que yo puedo tener en materia de privacidad o a la hora de implementar una herramienta específica. A lo mejor en Europa sí se puede por la regulación existente, y aquí no, por otro tipo de cuestiones. O la percepción sobre, por ejemplo, del uso, lo que comentábamos de la privacidad. A lo mejor aquí la percepción de un aparato concreto, un producto concreto que se pueda vender aquí, no tiene tanta repercusión a nivel de social como lo puede tener en otro país.
la percepción puede ser diferente. Entonces, sí que es bueno tener, no estoy diciendo que no sea bueno, es bueno tener una base. Por ejemplo, en Europa se está haciendo la regulación en inteligencia artificial, el AI Act, que yo creo que es muy bueno que se conozca aquí, porque te da una base de conocimiento importante y luego tú ver qué casos de uso tengo aquí en Argentina que pudiera adecuar la regulación europea, los principios de regulación europea. Y en base a mis casos, pues yo tengo esa base y construyo a partir de ahí. No se trata de no ver, es muy bueno ver las diferentes cuestiones que se están haciendo, normas que se están haciendo a nivel internacional, pero no olvidemos que lo que no se puede hacer es trasladar, implementar directamente. ¿Dónde encontramos los trabajos que ustedes vienen haciendo ya hace tiempo? ¿En qué lugar de la web están como para que nosotros podamos tener acceso? Pues, por ejemplo, tenemos la página en construcción, pero sí que en odisseia.org, www.odisseia.org, podéis encontrar muchas de las actividades que estamos haciendo en la actualidad, y para nosotros pues es un placer poder trabajar a nivel internacional con vosotros en muchos de los proyectos.